buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche compartiendo este tiempo de debate. Hoy nos acompaña en esta mesa de debate don Rafael Díaz, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Rafael? Bien, bien. También nos acompaña don Fernando Toribio, buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? También, bien. Don Blas Ramón Ortega, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y don Domingo Madera, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues vamos a entrar porque es interesante los temas que vamos a tocar, como siempre, en esta mesa, pero el tiempo siempre se nos va, pero yo no sé cómo, volando. Y esta noche queremos tocar la actualidad, y la actualidad pasa, oye, los másteres de nuestros políticos. Don Rafael Díaz. Bueno, pues yo, claro, mi visión puede ser subjetiva con todo lo que está pasando, ¿no? Pero también, yo comenté aquí una vez en esta misma mesa que suelo leer la misma noticia en 4 o 5 periódicos. Los medios digitales tienen esa facilidad que la puedes compartir, ¿no? Y da la impresión de que estoy viendo un partido de fútbol que cuando te lo cuentan comentaristas, te lo dice un entrenador o te lo dice un futbolista, parece que el partido de fútbol que viste es otro distinto totalmente al que estás leyendo o al que estás escuchando. Hombre, yo parece que hay, ya lo creo que el domingo, la última vez que estuvimos aquí, ahora hay una especie de titulitis, todo el mundo tiene que estar titulado para algo, pero no nombramos que esté capacitado para lo mismo, porque yo sé de gente, y todos sabemos que son de codos tremendos y sacan una nota fantástica, y sobre todo abogados, conozco uno que es una maravilla, pero si te lleva un pleito te hunde porque le falta la chispa, el genio. No confundamos bueno, me gusta distinguir entre un almacén y una fábrica y un erudito y un genio. Y el genio es aquel que utiliza los datos que tiene en su conocimiento y lo sabe utilizar adecuadamente. Aquí recalamos en el tema de la justicia, porque da la impresión, porque estamos hablando de másteres, ¿no? Estás diciendo de másteres. Y en el caso de la ministra Montón, yo era partidario que dimitiera a las primeras de cambio, por una sencilla razón. Tú tienes que recoger lo que siembras. Si tú pones el listón muy alto, tienes que seguir que cumplan con ellos. Hombre, yo lo que pasa es que después viene el tema de la justicia, es equivalente, es equiparable a todo lo demás que está pasando, a gente que ha pasado por lo mismo. Pues bueno, ya lo discutiremos después, ¿no? Y luego eso de que hayan alumnos VIP, ya también lo comentamos la última vez, que hay gente, después digo el nombre, que crean máster como un negocio, como invierten, buscando, ya creo que fuiste tú quien lo dijiste, y entonces pues queda un poco. Yo le voy a decir a Blas que le diga a las hijas que la apunte en una universidad de esas, que ni sin ir, sin aparecer, le dan el título y al día siguiente mata a la gente si tiene que hacer una atención personalizada. Hombre, vamos a ver cómo pasa el tema. Yo de verdad confío en la justicia. Lo que no confío en los que la administran, porque dependiendo del color que lo nombren, ese le imparten. Y lo digo como leguleyo, como ignorante en el tema. Lo digo en ese punto de vista, ¿no? Bueno, es mi opinión, rebatible por supuesto, pero yo entiendo que los primeros que... Mira, si queremos también que hayan políticos honestos y verdaderos, los periodistas tienen que empezar también por ahí. Porque lo que no puede ser que alguien se invente y luego, cuando se sacan las cosas de contexto, en uno y otro lado, no me estoy refiriendo, cuando lo sacan de contexto y solo subraya y ponen en negrita a aquello que les conviene. Igual cuando dan titulares, de una frase larguísima sacan 4 palabras y tú te sorprendes con el titular que te han dado. Cuando lees el texto, no tiene nada que ver el texto con lo que es el titular. Entonces, yo, que vivo de la información para poder estar aquí y en la calle y con mi familia hablando de lo que estamos hablando, necesito que sean fiables los medios que nos dan. Y luego, ¿cómo se llama en inglés? Alguien que sepa los fake news, esas noticias falsas también, los bulos que cuelgan por ahí de uno y otro, pues también hay mucha gente que le hace caso y lo cuelga. Y de verdad, pues yo lo que he optado, cuando veo debates políticos, parece que estoy viendo eso, el sálvame ese, pues no, de verdad que no. Yo quiero que alguien que esté, si algo me gusta esta mesa porque hablo, y luego le toca a Fernando, le toca al otro, y cuando me toca vuelvo. Y no nos pesamos la palabra. Entonces, porque parece que quiero tener razón, y yo le trato de quitar la palabra a él, es porque él tiene razón, y me interesa que no se escuche lo que diga. Entonces he optado, pues mira, me pongo a leer, que me encanta, o cualquier otra cosa. Don Fernando. Bueno, el tema del máster, yo tengo la impresión, de los másteres en general, es la contaminación e intoxicación política a todos los niveles que estamos viviendo, ¿no?
se utilizan determinados mecanismos para la batalla política, ¿no? Para el teatro de operaciones. Para mí la preocupación es que un hecho que es episódico en una facultad determinada de la península no se pueda extrapolar pues a todas las universidades, y entonces eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? Porque eso es totalmente negativo para la universidad, ¿no? La universidad es seria, científica, objetiva, todas las universidades, excepto este tema que ha pasado, ¿no?, en Madrid con la Universidad Juan Carlos, que es la que ha conllevado a esta situación. Pero eso no se puede extrapolar porque todo el debate ahora están implicando, ¿no?, a las universidades en general, ¿no?, con los títulos, los másteres, los doctorados, etcétera, ¿no?, y que no sirven para nada o que están manipulados, y eso no es verdad. Todas las universidades tienen un control exhaustivo de los másteres, de los doctorados, para que no hayan plagios, y hay un control ahí muy importante, y eso es lo que tiene que quedar claro. Los otros son temas episódicos, ¿no?, que se lanzan desde el tema de la política, ¿no?, como basura, detritus, hacia el oportunismo político, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tener clara es los temas estos de cuestiones políticas, que los diriman donde se tenga que dirimir, en el Parlamento o bien en los juzgados, si hay temas de juzgados. Las universidades como esta, como la Juan Carlos, tienen que tener un control exhaustivo a partir de ahora, y no se puede proyectar a las universidades generales públicas del Estado, porque ahí tienen un control total y absoluto de los másteres, tienen un control total y absoluto de los doctorados, los presidentes de los tribunales, los directores de tesis, porque esos son los que tienen que controlar si el doctorando tiene una tesis buena o mala, merecedora de un cum laude o no. Pero lo que estamos viendo ahora con estas historias, que coincido contigo, Rafael, que es un tema de lucha política, donde según el observador específico, en base a su orientación política, dice que una cosa, el otro dice otra, y esto es malo en definitiva para la sociedad. La titulitis, los políticos no sirve, es decir, porque para ser político no tienes por qué tener un doctorado, ni tienes por qué ser un gran investigador, sino tienes que dedicarte a la política, ¿no? Y hay que separar el ámbito de la política del mundo universitario. El mundo universitario es otra cosa, es un tema serio, etcétera. Yo no veo a gente que quiera plagiar por plagiar, porque los controles son exhaustivos, y además si haces un plagio sobre la marcha te van a captar y vas a pagar las consecuencias, ¿no? O sea que hay unos filtros. Ahora están estos programas ¿no?, vinculados a las tecnologías que saben si hay un plagio o no, pero muchas veces no se puede hablar de plagio, como lo que le está pasando a este hombre, al presidente Sánchez, ¿no? Porque muchas veces cuando haces una tesis, depende de qué rama científica la hagas, tienes que citar obligatoriamente a autores, y si no citas autores, pues no. La tesis yo tenía un profesor que decía, yo ya cuando veo una tesis miro a pie de página y veo y observo si se ha estudiado, ¿sabes?, en base a las citas que haga, las referencias, y puede ocurrir que efectivamente pase que te olvides de poner cualquier tipo de puedes, pero para eso está tu director de tesis, que es el que tiene que controlarte y te tiene que decir, oye, esto tienes que entrecomillarlo, esto tienes que ponerlo aquí así, pero una vez que el tribunal te ha dado el aprobado, el cum laude o lo que sea, se supone que ha habido ahí un control. Puede haber temas muy episódicos, pero lo normal es que haya esos controles exhaustivos, y eso yo lo he visto en las universidades. Entonces, una cosa es los másteres, lo que está pasando en estos sitios, y otra cosa es extrapolar eso a la universidad en general, porque la gente lo está haciendo, decir, oye, eso no es así, no debe ser así. Don Blas. Bueno, yo mantengo y comparto la opinión que tiene Rafael de este tema, y ahondo un poquito más, ¿no?
si por copiarte en un máster o no hacerlo, saltarte a la torera o buscar que te aprueben o lo que sea, dimites como ministro, ¿qué es lo que tenían que hacer? Y es lo que se ha hecho. ¿Qué no teníamos que decir de los que se han llevado millones y millones de euros? Y el mismo presidente del gobierno los ha mantenido ahí, además los ha apoyado y mantente y confío en ti y sé fuerte y todo ese tema, ¿no? Parece que ha sido una casa de brujas lo que ha pasado con este tema. Y yo soy de los que opinan como tú. O sea, yo entiendo que debe haber titulación, que debe haber preparación, no siempre tiene que ver con la titulación, pero debe haber una preparación cuando aspiras o cuando estás en un cargo público, ¿no? Pero cuando empezó a salir todo esto de los másteres hace ya unos cuantos años, todo, por lo menos con la gente con la que yo hablaba, decía, coño, estás 4 o 5 años en la universidad preparándote, sacas una excelente nota, pero sin un máster no eres nadie. Y todos sabíamos por dónde venía todo, ¿no? Esto es una cuestión económica en la mayor parte de los casos. Es darte sobre lo que ya tienes algo, pero por apuntarte y por pagar 6.000 o 7.000 euros, o sea, como ha sido poca la sangría que se le ha hecho a los padres para que los chiquillos se preparen aquí o fuera, todavía si no tienes el máster no eres nadie. Pero yo ahondando en esto que tú dices, Rafael, es triste, ¿no? Es triste que pongamos la espada y pongamos la lanza sobre alguien que se ha copiado, que no ha hecho las cosas bien, cuando hemos visto lo que hemos visto. Y totalmente de acuerdo con lo que dice. No siempre es la titulación la que hace que tú seas un buen gestor. Yo tengo un compañero político, fue concejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé, que decía una frase y que, vamos, esto va a misa. Un burro cargado de libros sigue siendo un burro. Es que conocemos gente preparadísima, pero preparadísima en lo que han estudiado, que han sacado unas notas excelentes, pero luego no vayas a hablar con él y sentarte y a tomarte un café, ¿eh? Porque te puedes volver loco con chorradas o con tonterías, porque no son capaces de mantener sobre algo que es lo cotidiano, lo común, lo lógico, una postura. Y lo hemos visto también en política. En política hemos visto casos, lo que ha pasado con los ERES en Andalucía, que se le ha dado una potestad a ciertas personas para que hagan lo que han hecho, y luego a nivel general en la política española lo que nos ha pasado. El tema eólico, que se ha demorado 15 años en sacarlo y al final parece ser que no ha pasado nada. El tema de Telde, gente que era concejal y que hacían lo que les daba la gana, facturas firmadas en servilletas. Eso servía. Ese tipo de gestores, por supuesto que hay que prepararlos más y se tiene que llegar un poquito más allá, pero de eso, a que tengan que tener a gente un máster para poder desempeñar un trabajo, eso me parece a mí totalmente injusto. Y lo que se ha hecho ha sido lo que se ha hecho, llenar las aulas para que la gente cobre, pero que al final eso no sirve absolutamente para nada, porque si eso tuviese un sentido y tuviese una lógica, se les obligaría a asistir a los cursos de adelante atrás, que es lo que tenemos que hacer todos cuando nos preparamos para algo, como mínimo asistir y luego aprobar. Pero es que aquí se ve que se exhibía a la gente incluso de presentarse a los exámenes. Don Domingo. Bueno, yo discrepo de algunas cosas. Lo primero es que yo creo que el cambio grande en este tema lo plantea Bolonia, con el cambio de los sistemas de estudio, y a partir de Bolonia es cuando empieza a multiplicarse los másteres y todas estas cosas. Antes eran pocos, eran muy serios y estaban muy controlados. Los cursos de doctorado antiguamente eran también muy controlados, pero ya hemos hablado en algunas tertulias aquí que hay máster y lo único que ha pasado ahora es que se ha puesto en evidencia lo que ya se sabía, y no es Juan Carlos I, la Universidad de Juan Carlos I, son muchas y muchas públicas. El problema es que yo veo que ni el ministro de Educación anterior ni el actual es capaz de coger el toro por los cuernos y establecer en el Parlamento unas normas para todos los másteres. Pues claro, si tú lo dejas a voluntad del director del curso, director del máster o del director de la empresa que gestiona todos los másteres, pues cada uno está haciendo lo que le da la gana, que es lo que se ha puesto en evidencia. Contigo, por lo que sea, ya no quiero meter la política en medio, sino por amistad, por no sé qué, a ti te cobro menos, a ti te controlo, a ti no te controlo. Tú vienes 2 clases, tú vienes a todo el curso. Y entonces tenemos un batiburrillo en todo el país. Y lo que hace falta es establecer unas normas para que el máster de toda España, cualquier máster,
tenga una normativa igual para todo el mundo. Lo que no puede ser el batiburrillo que tenemos, la privada, la pública, la de aquí, la de allá, y estamos hablando de los alumnos, pero claro, también vamos a ver a los profesores, el que es director, coordinador, profesor, y por cada una de las funciones cobra, y organiza 4 másteres en el mismo curso al mismo tiempo de temas diferentes, y los másteres son un negocio, y eso es lo que hay que controlar. Yo no sé si es bueno que después de estar estudiando tengas que hacer un máster para poder ejercer, porque yo no lo hice, yo no hice ningún máster, ni además hice ningún curso de doctorado porque no creía que fuera necesario. El doctorado abre las puertas pues para algún tipo de concurso o para la universidad. Yo como tuve claro siempre que mi tarea era asistencial, yo no necesité máster ni cursos de doctorado, pero sí me empapé mi especialidad y me empapé mi carrera. Entonces estamos hablando, mezclando un montón de cosas, y ya claro, cuando entra la política, los periodistas y las guerras internas, entonces ya es cuando estamos mal. El tema para mí es sencillo, es decir, el ministro de Educación o la ministra de Educación en estos momentos tenía que empezar a plantear una normativa de máster para toda España, para todas las universidades públicas y privadas, y que todo el mundo sepa las reglas del juego. Y entonces ya no hay, me convalida, mi amigo, voy a clase, este no va a clase, este paga más, este paga menos. Y eso es lo que yo veo. Después, lo que ha pasado, está claro, si te cogen o si te han cogido, mal asunto. El problema es que tenemos también a la prensa buscando dónde enredar y acechando. Pues claro, estamos hablando de lo que sabemos y lo que ha salido, pero ¿cuánta gente ha corregido su currículum en los distintos órganos, asambleas, asambleas locales, parlamentos, etcétera, etcétera? Es que aquí, aunque no sea necesario, parece que era bien visto presumir de un título sin tenerlo. Entonces también eso es malo. Entonces todas esas cosas son las que no se pueden permitir y no se puede tolerar. La titulite de los políticos. No, sí, no, estoy de acuerdo con... Yo cuando decía de que la ministra de Educación o a quien corresponda, la normativa debe ser vigilancia y fiscalización del tema. O sea, debe haber unos filtros que sean equiparables para todas las universidades, y si hay alguno nuevo que se someta al reglamento. Sí, pero Rafael, se me olvidaba, perdón, que también el tema es la composición de los tribunales, porque tú dices que los tribunales tal igual, pero es que el director de la tesis nombra a los miembros del tribunal y suelen ser gente o compañeros o colegas conocidos, y entonces ahí viene también parte del contubernio. Alguien tendrá que nombrar tribunales asépticos y externos. El director de la tesis tendrá que defender a su alumno, con su alumno, la tesis delante de un tribunal independiente nombrado por un órgano oficial, no que yo proponga a mis miembros del tribunal. Como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Claro, es que todo eso es lo que nos lleva a la situación actual. Lo que pasa es que ahora también se está mezclando de manera interesada una cosa, todo se está haciendo un toto revoluto claro. que interesa, ¿no? Y entonces en una misma situación se nombran 45, 46 cosas y volvemos a lo del inicio, ¿no? A mí me interesa alguien que esté preparado, alguien que responda a los intereses de la ciudadanía. Que a mí me gusta cómo lo está haciendo y a él o a ustedes no les gusta, es lógico, todo está sujeto a un análisis y todo depende, desgraciadamente o afortunadamente, del color del cristal con que se miren las cosas. Si nos vamos a filosofía, cuando se hablamos de la descripción de la belleza, no existe esta descripción, aquello que a primera vista agrada. Ya está, lo que para mí es bonito, para otro puede ser una defecio. O sea que también influye mucho eso, por eso hablo, no, ahondo y digo lo que tú decías de la fiscalización. O sea que hay una normativa fija que no se la salta nadie. Y si se tienen que saltar, que se someta, que se envíe un escrito, que se haya una petición razonada de por qué del cambio. Y con respecto a los tribunales también estoy de acuerdo. Hombre, siempre tú conocerás gente en toda España y a lo mejor te va a tocar alguien que lo conoce. Pero bueno, también va... Sí, pero el que lo nombra no sabe si tú lo conoces o no. Vale, pero que también está en la categoría del miembro del tribunal. O sea, ¿en qué lugar queda todo un doctor que, suponiendo que yo vigile el doctorado de Blas, que como es amigo mío, los vasos, y en cuál vienes tú, doctor en la misma materia, siempre si esto no llegó ni al 2 ni al 3, ¿en qué lugar me quedo yo? O sea, que yo soy el primero que tengo que vigilar
o sea, que las condiciones para yo evaluar ese doctorado o eso lo que sea son válidas. Yo lo de los másteres sí, porque empezó el tema, bien, estoy contigo con el tema Plan Bolonia, pues desbarató un poco todo esto, queríamos ponerlo, igualarnos a Europa y estar en todos sitios, y eso cogió un poco con el pie cambiado. Luego cambió el ministro de Educación, quiso poner donde no había, y lo que decía antes Fernando, los que estamos pagando somos todos la sociedad, porque aquellos padres que están manteniendo carrera a sus hijos, y miro para hablar, pues se están mirando para el cielo. Pero esto no podría Bueno, haber salido por el bajo crecimiento de la natalidad, el decir, oye, vamos a ver cómo podemos sustentar las universidades. Pues ahora creamos un máster, y todo el mundo que pasa a hacer un máster. hombre, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria eliminó 3 másteres porque no tiene alumnos. Y la de Valencia acaba de suprimir 3 en cuestión de medicina, por medicina psicoterapéutica o algo, o sea que no tiene, es algo parecido a la homeopatía, y están tratando de mezclar la homeopatía dentro de la ciencia. Me corrige, que creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No está testado ni comprobado. Hay una gran polémica actual donde hay firmas recientes diciendo que todo esto de la homeopatía y tal tiene que salir de la medicina, no tiene nada que ver. Sí, eso lo están diciendo. De todas maneras, ahora, a partir del año 2015, ya el hacer el doctorado ya es muchísimo más complicado porque cambió como consecuencia de Bolonia, ¿no?, del plan. Entonces ahora ya tú tienes que hacer trabajo de investigación, publicar artículos, y ahora ya, y para acceder al doctorado, ya los tribunales te van a estar siguiendo el trabajo que tú has hecho, ¿sabes?, en la práctica, o sea, trabajo de investigación, de divulgación, o sea que ya el tema cambia con respecto a las épocas nuestras, porque nosotros hemos pasado, en el caso nuestro ya por nuestra edad, por montones de planes, es decir, desde los planes, el tuyo que no tuviste MIR, hasta tú no tuviste MIR, sino te especializabas, me refiero como médico, ¿no? Después viene el MIR, ¿te acuerdas? En Derecho nosotros teníamos en principio los cursos aquellos de doctorado, con una tesina o examen de fin de carrera, que yo hice el examen de fin de carrera, estás hablando de los años 80, ¿no? Después vino la ley universitaria del 87, ¿no? Después viene la del 96, con los cursos aquellos de 2 años, un bienio, en fin, han habido un mare magnum ahí, y mucha gente quería hacer el doctorado para dar clases en la universidad. Y entonces también esto es para lo que sirve. Sí, pero el doctorado en mi época no servía, claro, yo para hacer exacto. Y ahora, bueno, ahora ya cambia, es decir, ahora ya vas a tener que hacer labor de divulgación, pero esto no quita que las universidades, yo creo en la universidad, y la universidad tendrá que de alguna manera seguir transparentándose más, acabar un poco con esa endogamia que existe, pero en líneas generales lo están haciendo bien y hay un control. Y de hecho hoy, por ejemplo, La Laguna ya tiene ese sistema que lo van a implantar también aquí en la Universidad de Las Palmas, ¿no?, del control de plagio, etcétera. Pero es que eso tampoco llega a ser todo, porque según los datos que le meta, y tenemos lo que ha pasado con Pedro Sánchez. Sí. Por un lado sale el 09, por el otro lado sale el 13, por el otro lado sale el 24. Son distintas plataformas y no son iguales. El plagio es el mismo. Pero vamos a ver, suponiendo que lo haya, claro. Lo que no puede ser es que hayan 3 plataformas que te dan 3 resultados diferentes. Entonces yo no me fío de ninguna. Bueno, pero bien, que para eso están los tribunales y están los directores de tesis, que tienen que tener, bueno, su deontología profesional y un control total y absoluto. Yo creo en ese control. O sea, creo que tenemos que mejorar. No, eso por supuesto. Porque mejorar, yo sigo pensando en todos los niveles. Que los máster son negocios, y hay gente que tiene unos negocios impresionantes con los máster. Pero no son todas las universidades. Sí, yo creo que sí. Lo que ha ocurrido, otras menos, pero lo que ha ocurrido final, en este caso en la Juan Carlos, yo eso no lo veo que ocurre en otras universidades. Pero es que es que tú no lo conoces. Lo que habría que ver es investigar hasta dónde en todos lados pasa o no pasa, porque yo sé que aquí en Las Palmas pasa y no ha salido. Pero pasa que exactamente que uno da 4 máster, cobra 5 trabajos al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, los másteres son fuentes de negocio para el profesorado.
Entonces eso habrá que regular. Pero el máster también sirve al alumno, ¿no? Por ejemplo, los másteres ahora de Derecho para acceder al ejercicio profesional. Claro, deberían de servir, pero si están hechos tienen que servir. Sí, pero si está de esta manera, que dice, este no va a clase, le convalida no sé cuántos temas y tal. No debe ser así. Eso es lo que hay que darle la vuelta. Ya me refiero a eso. Pero esos controles los tiene que tener la universidad. Pero no los tiene. Bueno, ni veo que estén poniéndose por a la obra. Hombre, son tantas las cosas que no tenían que ser y al final fueron, ¿no? Y cuando pasan los años dices tú, ¿y cómo se pudo dar aquello? ¿Cómo se consintió? Que es que nadie lo vio. Que las medidas de control en algunos casos existen, pero podían ser mucho más rigurosas. Por ejemplo, publicando los trabajos. La publicación de los trabajos de máster, que se publiquen. Pero si los máster, los directores te permiten que tú asistas. No, también, a eso me refiero yo. Vayas 3 días a clase, que tú lo pero hagas a eso me refiero yo, con eso de que. Con eso, que tú me mandes 40 correos que yo los guarde para justificar que he trabajado contigo. Eso no Domingo, es. cuando me refiero a la publicación, me refiero no solamente a la publicación del trabajo de fin de máster, sino a todo el itinerario, a todo ese trabajo en el que tú te has metido durante medio año. Eso debe publicarse. Los trabajos intermedios que has hecho, las asistencias que has tenido, si ha sido convalidado o no ha sido convalidado, para que el resto de la gente puedan protestar. Y cuando aspiramos a un puesto de trabajo, aspiramos a lo que sea, poder reclamar contra el que no ha hecho el trabajo. Porque aquí estamos hablando de que las cosas se hacen mal, pero habrá mucha gente que lo hace bien. Y estamos metiéndolos a todos en el mismo saco. No, estamos hablando de que hay de todo. No solamente a los docentes, sino también a los alumnos. Entonces, las medidas de control, las intervenciones en los ayuntamientos, antes era un escándalo. Pasaba cualquier cosa. Acabo de decir las facturas en servilleta. Hazlo hoy. Eso no te lo pasa hoy nadie. Las medidas de control, no pasa nada porque haya control y la cosa sea diáfano y lo veamos desde el principio hasta el final. Lo que tú tienes que tener es el conocimiento, primero el alumno y luego el resto de la gente. Lo que tú no puedes ir a ciegas a un sitio. Pero por supuesto, con las medidas de control oportunas, ya que se paga lo que se paga, vamos a tener todos los mismos derechos. Pero ustedes han puesto sobre la mesa en un lado la preparación, ¿no? De muchos políticos que presumen de su preparación y su formación, pero después vemos las formaciones políticas cómo utilizan esa formación. Y cuando hemos visto en unas elecciones, cuando salen en una lista y vemos que Parques y Jardines pone a un médico y a un fontanero lo pone en sanidad y van cambiando los roles según cómo es mi amigo. Alguien que mete en urbanismo que no tiene pajonera de nada. Y alguien que mete en deporte pero que nunca le ha pegado una patada a un balón, entre otras cosas. Y políticamente, digo, la preparación que presumen los políticos, al final, ¿de qué vale? Pero eso porque no le sacamos rentabilidad. Yo creo que ni siquiera presumen, sino aquí está la política de partido. Yo llego al poder y coloco a mi gente. Me da igual que sepa, que no sepa, que tenga título, que no tenga título, sino ahí tengo que colocar a gente de mi partido. Que además mucha gente ni siquiera ha trabajado en ningún momento en un trabajo asalariado o en su trabajo personal. Ni en la pública ni en la privada. Y muchos terminan y tienen que ir al paro otra vez. Entonces ahí es donde viene todo el tinglado. Es decir, o se regenera la vida política y los partidos políticos empiezan por facilitarle a la gente preparada que acceda a un puesto temporalmente. Lo que no puede ser es que venga un tío y esté 20 años viviendo la política como los tenemos, cambiando del cabildo al ayuntamiento, del ayuntamiento al parlamento, del parlamento al Congreso Nacional, después otra vez abajo y siempre cobrando y siempre cambiando de sitio por su partido político. Es que hay gente que su vida laboral es política totalmente. Claro. O sea, nunca, ni por cuenta ajena ni por cuenta propia. Nada. O sea, simplemente lo nombraron. Sí. Se pegaron al líder y el líder. Y luego no vean los codazos que se meten dentro del partido, me refiero, para que tú, que vienes preparado, claro, para que tú no subas, para que no me quites el sitio. Sobre todo eso va también en base al poder que tiene el partido. Mientras más poder tiene, más gente coloca. Y conforme va perdiendo apoyos de la sociedad, va perdiendo escaños o votos, va perdiendo sitios. Entonces ya si somos 10, yo y 9 más. Si somos 5, yo y 4 más.
si somos dos, yo y otro. De cualquier manera. ¿Y si es uno o él solo? Si es uno, yo De solo. cualquier manera, ese que está ahí no se puso solo, ¿eh? ¿Quién te refieres? El político que está en ese sitio no, evidente. y que lleva 40 años. Totalmente. Él no se votó solo él y la familia, ¿eh? Se lo votaron un montón de gente. Sí, pero utiliza a ese montón de gente Sí, bueno, pero para él bien siempre porque es el primero. Pero es que la gente se deja Porque no es utilizar. capaz de ponerse en el último. No, pero, No, es que pero primero. bueno, vamos a ver, eso quien al final decide quién se coloca, al final son los Él vecinos. lo No, utiliza él. vamos a ver, tú te puedes poner el primero de lo que tú quieras, que si el vecino no te vota, tú ya la próxima vez no vas En a la política municipal, sí. Yo coincido, en la política municipal. Sí, hombre, es así. Es así. Pero son listas cerradas. Todo lo que tú quieras, pero que son los vecinos los que te colocan o no. Bien. Es verdad lo que dice Rafael, hay gente que no conocemos. Pero vamos a ver, Normalmente eso votan lo a cabeza acabas de decir. lista. Y a mí me parece, cuando vemos en la política y oímos, no, es que mi acta de concejal, vamos a hablar Es de la política personal. más, Es personal. es mía. Sí, ¿Vale? sí. ¿Y quién te dice a ti que tú eras el número 2 o el número 1? Los votos que tú has captado para que tú tengas un acta claro que que es no, tuya. claro, no, Porque a lo no. mejor el que iba en la reserva Pero eso es otra historia. captó más votos Claro. Totalmente. de los No, ciudadanos o el que no y iba, salió. o el Claro. que no iba, o el, Claro. o el que expiraba a cargo de confianza, pero eso no lo podemos cambiar aquí. ¿Eh? O sea, las listas Por lo cual no salen es que el cerradas vecino porque lo salen vota. cerradas. Y con lo que la lista tenga, tiene. Pero, Y si tú sales con 10 concejales, y resulta que te faltaban 2 o 1 o 3 para tener mayoría absoluta, tendrás que cogerlo de donde sea. Bien. Pero es que a lo mejor los 9 concejales, aparte de ti, los 9 concejales que tú tienes, no son personas preparadas para llevar una cuestión municipal. Y hablamos por lo más bajo. No vamos a ir a cabildos, ni diputaciones, ni gobierno. Es lo que tiene, y con lo que tiene tendrás que trabajar. Por eso, cuando a veces nos extrañamos, coño, tanto cargo de confianza, efectivamente. Pero Vamos a efectivamente. Yo Pero tengo vamos a una- listas abiertas entonces. Pero bueno, pero te estoy diciendo que vamos a trabajar sobre lo que esa, tenemos. esa es la historia, ¿no? Es que lo que tenemos es lo que la tenemos. pregunta es, Esa si es la yo me revolución. presento a presidente del Cabildo en unas elecciones y salgo como consejero del Cabildo, si soy el número 1 y recibo 3 consejeros, pues soy 1. Y si son 2, ¿vale? Y me vuelvo a presentar y vuelvo a sacar mis 2 consejeros, 3 consejeros, porque es la cuota que tenemos de votos. Y me vuelvo a presentar, y me vuelvo a presentar. Oye, llegará un momento, oye, ese partido. político no deberá decir, oye, ¿por qué no? ¿Quién tiene que decirle, oye, mira, ¿Los vecinos? los vecinos que se lo dicen? No, los vecinos le votan para que él esté ahí. Sí, sí, no, los vecinos votan a la lista. No, a la lista no. El vecino cuando vota que hay primero tiene que salir el primero para Ahí- después salga el segundo. Pero ahí está la picardía. Y eso es lo que tiene. Es la picardía. Otra cosa es que sea abierta. Y De cuando que es abierta, me- oye, tú, el el que tiene más votos es el que Los salga. 4 No lo caciques de sabemos. la política que han estado viviendo la política y Pero no vamos a vamos ver. lejos, en Canarias, que ha estado históricamente viviendo la política cuando no era de diputado. Pero era no es en senador. Canarias, Y es que cuando en todos los no, sitios, estamos vamos a hablar en Canarias, que es lo que conocemos más cerca. Y sabemos quién son las caras de quién Pero son. que sí. Y ahí los tenemos en el Parlamento. Pero claro que viviendo los tienes ahí. cojonudamente. Y volverán a estar otra vez. Claro, Claro, eternamente. pero somos nosotros los que lo ponemos. Y se jubila y todavía Y siguen ahí. seguirán ahí, claro que siguen ahí, pero ¿quiénes lo colocan? Ellos se colocan. Es que- ellos Claro, tienen, ellos vamos a se ver, colocan. ellos tienen su grupo de poder dentro para mantenerse, pero quien al final lo coloca eres tú y yo. Ellos con sus votos de ellos 4 no pueden salir, o sea, seremos nosotros los que apoyemos esa lista. Otra cosa es que tú digas, bueno, pero y miro para el otro lado y digo, pero vamos a ver, yo desde luego que este no es guapo, pero es que el que está al lado. Entonces, al final hasta uno vota por no votar al otro. Termina votando a uno, pero por no votar Pero a otro. tú votas a la ¿Por qué esos cambios que una vez se gana el PP con mayoría absoluta y otra es el PSOE? Porque ¿eso a qué se debe? A que la gente se La cansa. gente va para aquí, la gente va para allá, pero son los vecinos los que votan al final. Al final, si a ti no te gusta la lista como está, intégrate en el partido, intenta cambiar eso y cuando tú te estampes, ¿Que te integren decide en qué? en el partido. Tú te puedes Sí, integrar sí, en un sí, partido. te dejo. No, vamos a ver, tú te puedes integrar en el partido. Otra cosa es que después te dejen seguir. Pero Sí. tú te integras y Sí, sí. métete. Y cuando tú estés dentro y no te dejen, salte y vete por otro lado. ¿Por qué ha subido Ciudadanos? ¿Por qué ha subido Podemos? Huyendo de estos partidos cerrados. Y que a nadie me diga a mí que el PSOE no es un partido democrático. Sin embargo, también es cerrado. Pues explícame, Blas, cuando hay unas primarias, se presentan varios candidatos y como esté en la lista que gane y salga como presidente o secretario del partido, desaparece Claro, hombre, del desaparece, mapa. Vamos a ver, O no, cuando no, hacían no los dos compañero frentes. tuyo, Que sí, compañero hombre, tuyo. sí. Eso es lo bonito de No la tenía política, la misma que tú valía. integres al que perdió, Sí, eso sí, es perfecto. pero nunca se integra. Generalmente no se integra. No. Generalmente lo no manda se para la integra. casa y se acabó su vida.
Sí, políticamente. ¿Y dónde Y tiene? esa es la transparencia política y ese es el poder Pero, de decir... pero que no estamos que no se habla ese tema. Vamos a ver, la transparencia política no existe, digo, y la eso lo tenemos más que relación claro. política A ti no es el mismo vamos a ver, compañero. los grupos de poder dentro de los partidos siempre han existido. Y tú dices, bueno, vamos a ver, Partido Popular, estoy hablando con Fernando. Sí. A veces tú dices, coño, pero vamos a ver, ¿y este tío cómo llegó aquí? Si este no tiene una puerta donde tocar. Y sin embargo está su grupo de poder. Ese en algún sitio ha movido hilo para que el que esté de número uno esté, y por lo tanto el número uno lo mantendrá él también. No tiene nadie, pero lo pone. Y estas cosas funcionan así. Claro. ¿Cómo se rompe esto? Desde dentro. Es que desde fuera no puede romperlo. Desde dentro Tendrá que que ser lo desde pone. dentro. Como un troyano. Que sí, hombre, sí, vamos es a así. ver, ¿Y de dentro cómo lo pone? Vamos a ver, la estructura de los partidos, coincido, ¿no?, con él, es que efectivamente hay unas élites, la nomenclatura, Sí, así el funciona control, así. el lobby, los grupos de presión, etcétera, ¿Quién ¿no? menos daño me Y hace? sobre todo el núcleo de gente que vive del partido, ¿no?, y de ese lobby, ¿no? Pero que yo quería aportar una tesis que es antigua, que era el catch-all party, que era el partido dedicado no hacia los afiliados, sino hacia la cena electoral y conseguir ganar el electorado y dejar fuera un poco a los afiliados. Pero ha fracasado esa historia. Lo están intentando otro partido, como puede ser, ¿sabes? Pero a la larga se vuelven ellos castas, por decirlo, nomenclatura, ¿no? Pero lo ideal sería eso, sería un partido volcado o una organización volcada a la esfera electoral para conseguir ganar y poner un proyecto de estructura política determinada. Pero estamos en manos de los grandes lobbies, de los que controlan los partidos, y sobre todo porque es un rollo asalariado, más que asalariado, porque cuando a ti te marcan unas pautas y estás cobrando un sueldo importante, que 4 años te soluciona la vida, ¿no? Una vida con un sueldo importante, estás dispuesto a hacer cosas que pueden cortar tu independencia. Oye, usted está en un partido político, como está en un partido político, lo primero tiene que seguir las hacer es órdenes. obedecer. Exacto. sí, Porque estás partido. cobrando un sueldo, y si no obedece, y ahí vienen los problemas de falta de transparencia y corrupción y corruptela que puede venir. Por eso esta tesis que decía yo, pero que esto viene de un montón de tiempo, pero que no ha cuajado, es hacer organizaciones que yo creo que lo han intentado algunos partidos y para que después se han volcado, ¿no? Donde creamos, ¿sabes?, gente que no está vinculada a nadie ni sometida por redes de fidelidad. Mira, una vez que te coloque, mira, lo hemos visto y lo discutimos una vez. Creo que Rafa sacó este tema una vez. Las asociaciones de vecinos, ¿por qué han desaparecido? ¿Por qué han desaparecido las asociaciones de vecinos? Porque cogieron a todos los presidentes y los colocaron en partidos. Y cuando tú desde la asociación mirabas por un tema asambleario, cuando estás colocado en la posición en la que te colocan y tienes el sueldo y puedes meter a tu hijo en la policía o meter a tu hija en servicios sociales, te olvidas de los vecinos y te olvidas de todo Dios. Al final, tú te haces la palabra que tú acabas de decir, de la casta. Al final, todo el mundo entra por ahí. ¿Sabes lo que pasa? Perdón, que va a continuar igual. Si no, aquellos partidos que lo han intentado están Se han cayendo estampado, en el mismo tema. Claro. Y cuando alguien establece las primarias como para abrir el partido, traer gente incluso que no son afiliados, yo soy partidario de que el afiliado que está en un partido es porque comparte la idea del partido. Yo siempre le digo a mi secretario general que mire más por los votantes que por los militantes. Porque el que es militante de partido y no espera prebenda alguna, está ahí a pie del cañón para hacer lo que haga falta. En cambio, el votante, el del cafetín, el del restaurante, el de la sociedad, que es con el que habla, ese es el que te da el voto, ese es el que va con la familia. Y después también tenemos la otra cosa, si lo que tú decías antes, si yo me presento, nos presentamos los dos, si yo no salgo, ya tú hablabas de transparencia, pero tenéis otra parte que es la discreción. Transparente nunca es. Hay una parte discreta, porque si tú cuentas todo lo que hay, no tienes más que ver. Y me voy al caso del Partido Socialista con Pedro Sánchez y Susana, por poner un ejemplo. Cuando todo el mundo se ríe de Pedro Sánchez, que él dijo, cojo el coche y me recojo a España, todo el mundo se mofaba de Pedro Sánchez, y cogió el coche y se recogió a España. Y mira lo que consiguió. O sea, ¿y qué pasó? Todo el mundo a descabezarlo, todo el mundo... ¿Pero dónde está el enemigo? Como decía Blas, está dentro. Porque si tú quieres modificar el partido, métete dentro. Si compartes la ideología del partido, te metes dentro. Y dentro das codazos, puñetazos en la mesa y tratas de defenderlo. Y lo que estaba diciendo él, yo estoy de acuerdo, hay partidos que lo han intentado. Mira el caso de Carmena en Madrid. ¿Qué ha hecho Carmena? Quieto parado. Yo voy, pero hago mi agrupación y elijo a mi gente. ¿Dónde están las primarias?
O sea, yo le digo, porque sabe lo que hay, porque las primeras están iguales. Cuando van a meter, ya le van a colar gente, te pongo fulanito, menganito, y yo me trago esto. Entonces, tú vas a tener en cuenta, mira el Manuel Valls en Barcelona, le salió rana a Albert Rivera. Lo dio a vender y él dice, no, ahora creo que tiene un nombre Barcelona, ciudad Capital europea, o algo por el estilo que tiene. Hombre, un hombre que todavía es concejal de un ayuntamiento, que no me acuerdo cuál es de Francia, y es diputado nacional en Francia, no se va a venir a un Mindundi a hacer una cosa de este tipo. Y todo juega eso. Hay gente que apuesta a las cartas, apuesta hasta su prestigio. Yo por eso otras veces cuando decimos que alguien se perpetúa, sí es verdad, y comparto lo que han dicho, gente que toda la vida está en el mismo sitio, y cuando tú intentas colocarte, o colocar porque sabes que vale, aparece un codo de no sé qué, ¡pah! Y le da un codazo en el ojo y lo toma al suelo, y se lo quitan de en medio, y no sutileza ninguna, las mínimas. Y cuando hay asambleas en cualquier partido, estarán las negociaciones previas. A quién colocamos, cómo hablamos, qué decimos. Yo he visto, perdón, en unas elecciones, por lo que estaba diciendo antes, corriendo la gente, yo estaba de apoderado en una mesa, la gente buscándose para votar. Coño, que si no... Y pedí un certificado de cómo hay que votar. Para llevársela a quien tenía que llevársela, para demostrarle que fue a votar. 1, 2, no. Así. Porque mis compañeros que estaban y compañeras en otros sitios contaban lo mismo. Gente que se partía las patas, aquellas asociaciones de vecinos que tú decías. Por eso, al quitarle el pesebre a las asociaciones de vecinos, han ido desapareciendo. Nos vamos a un minuto de publicidad y tiene usted la palabra a la vuelta de esta pausa publicitaria. Nos vamos a publicidad en unos minutos.